Ok, bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, en principio, buenas noches. Lo primero que debo hacer es agradecerle la presencia a todos. Ya le voy a dar la palabra a nuestro embajador. Pero sí quería mencionar antes que este es el segundo webinar, el segundo, digamos, seminario online que tenemos sobre la pandemia en Venezuela. ¿Okay? En el primero, que tuvimos hace 2 semanas, participaron la licenciada Ana Rosario Contreras, a quien se referirá también el señor embajador en breve, también la doctora Marisabel Parada y el doctor Carlos Torres Viera. En aquel momento, el enfoque estuvo en dónde estamos, cuáles han sido los efectos, qué ha pasado con la pandemia en Venezuela y particularmente hubo un muy interesante enfoque hacia cómo apoyar a la gente desde el punto de vista psicológico, ¿ok? La participación de la doctora Parada ahí fue bien importante. En este caso, hoy estamos en el segundo webinar y queríamos que científicos venezolanos del área de la salud, del área de la medicina, compartieran con nosotros información más dura, más práctica, más científica, ¿ok? Y particularmente quizás más cuantitativa y referida también a escenarios hacia el futuro. Ese es el día de hoy. De manera que entonces dejo a nuestro embajador la palabra para que él haga la introducción y exponga, digamos, cómo vamos a hacer el seminario. ¿Ok? Gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Pues nada, quiero realmente agradecer a los doctores Julio Castro, comisionado presidencial de Salud Pública para el tema COVID-19. También agradecer al doctor José Esparza, quienes nos acompañan la noche de hoy. Sin duda siempre esto no fuese posible sin un trabajo arduo de seguimiento para informar a nuestros connacionales de nuestra embajada, donde estamos Jessica, Edgardo, Sergio, nuestro jefe de staff, quien les acaba de hablar, un segundito, Álvaro Briceño, y darle también la bienvenida, obviamente, a toda la gente nuestra gente que poco a poco se va incorporando a este foro. Yo quería nada más brevemente comentarles la importancia que tienen este tipo porque esto es un documento, esto es un documento grabado. Ya el primer Zoom que tuvimos generó por parte de Canadá, la mesa de Canadá, el registro de una situación, además, sincera, una información certera de lo que ocurre en Venezuela. Y esto se convierte en la posible activación por parte de Canadá de apoyos humanitarios en este sentido para el país. Hoy pretendemos, digamos, cabalgar en esa primera línea. Fíjense que también estamos muy contentos, les comentaba antes del inicio de este foro, que la licenciada Ana Contreras fue premiada y reconocida por parte del gobierno norteamericano por su gallarda y honrosa participación en Venezuela, porque como son ustedes nuestros médicos, soy hijo de médico y sé perfectamente lo que es nacer y crecer en un ambiente galeno. Están además muchos en Venezuela enfrentando la crisis, no solamente en lo político, sino que también enfrentan las carencias, pues, y los riesgos que significa vivir en Venezuela hoy en términos de salud pública. Así que sin mayor ya extensión, les agradezco nuevamente
a usted, doctor Esparza, y al doctor Julio Castro, su acompañamiento en la noche de hoy. Y pues nada, el escenario es de ustedes. Creo que la primera intervención estaría en manos de Julio Castro, Exactamente. Álvaro. Sí, Muy bien. sí. Entonces, un segundito. Tiene la palabra, doctor Doctor Castro. Julio Castro es actual comisionado presidencial para la pandemia COVID-19, es médico internista e infectólogo, eh, trabaja en la Policlínica Metropolitana, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Es experto en Data Science, en Medical, experto en Data Bits, miembro del equipo de salud del Plan País. Estimado Julio, bienvenido. Gracias por tu tiempo el día de hoy, la noche de hoy. Gracias, embajador. Gracias a la oficina de la representación venezolana ante el CAA. Un gran placer estar con ustedes y a varios amigos que veo por ahí, que los conozco hace mucho tiempo, y es un placer estar con ustedes esta tarde de viernes, noche en Caracas, para hablar de estos temas. Yo soy hombre de datos y siempre me gusta hablar con datos, y lo que quiero compartir con ustedes hoy es básicamente esta visión de un poco, tiene reflexión de cómo está el sistema de salud en Venezuela y cómo se inserta la epidemia en un sistema de salud como el que tenemos, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero que se lleven hoy. Y les voy a presentar información que nosotros hemos recabado en los últimos 5 años a través de una organización no gubernamental que se llama Médicos por la Salud, y una iniciativa que lleva ella que se llama la Encuesta Nacional de Hospitales. La Encuesta Nacional de Hospitales es un sistema de recolección de información de los 40 hospitales más importantes del país en los 24 estados, y a través de información que recogen los médicos y utilizando una plataforma digital diaria en el caso de COVID, pero semanal en el caso de monitoreo de hospitales. Como les dije, tiene ya cumpliendo ya casi 5 años. Esta es la información. Nosotros, para evaluar el déficit de medicamentos en el país, establecimos un score de desabastecimiento que era basado en una lista de 15 medicamentos de muy alto uso en emergencia, que está clasificada por la OMS. Medimos cada semana si esos medicamentos estaban o no estaban, si había morfina o si no había morfina, si había ampicilina, si había adrenalina, X, una lista de medicamentos. Y en base a eso establecimos el score de que esos medicamentos, y este es el score nacional durante el año finales del 2018 y el 2019. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que la mitad de los medicamentos, estoy hablando de medicamentos básicos para rescatar la vida de un paciente, no estaban en el país en las emergencias de los hospitales más grandes del país. Eso tuvo altos y bajos el inicio de la ayuda humanitaria, pero ven que en general es una línea bastante plana que no ha cambiado en todo el año 2020 con toda seguridad. La otra, y esto lo pongo porque a veces la gente no entiende el contexto de lo que esto significa, medimos los pacientes que fallecen coincidiendo con fallas eléctricas en los hospitales. Es como raro medir esto, pero nos empezamos a dar cuenta que en todo el 2018 había reportes de fallas eléctricas en los hospitales y que habían eventos adversos graves, ¿okay? Complicaciones, pero también muertes. Y esta es el histórico de semana a semana durante final del 2018 y el 2019 de personas fallecidas. Bueno, cuando tú hablas de esto en otro país, la gente dice, bueno, ¿cómo se muere gente porque no hay luz? Bueno, en Venezuela se muere gente porque no hay luz, porque la planta eléctrica no funciona, porque no hay gasoil, y son personas que aún estando enfermos probablemente tendrían un desenlace diferente no habiendo tenido el déficit de salud. ¿Qué quiero decir con estas dos láminas que le enseñé a otra? Venezuela entra a la pandemia en el contexto de una crisis de salud muy profunda, muy dilatada, muy larga, que lo podemos hablar de diferentísimos aspectos estructurales, epidemiológicos, recursos humanos, programas, etcétera, pero solamente esto es un pincelazo de hacerles entender que no somos Inglaterra o el Reino Unido, que entró una epidemia con un apresto de preparación, con un sistema de salud robusto, sino que nos agarra de forma endeble. Yo tengo que decir que nuestros pronósticos en febrero del año pasado ante la posibilidad del ataque de la pandemia en Venezuela eran catastróficos, la verdad. Claramente íbamos hacia un tsunami categoría 5,
en un país donde, digamos, lo que hacía frente a eso era un palafito. Y bueno, ha sido un contraste y al final hago una reflexión de por qué pienso yo que pasó esto. Esa curva que tienen ustedes es la curva de los datos oficiales, que son los datos de PCR semanales desde que empezó la pandemia hasta ahora. Y la tendencia que pueden ver allí es que claramente hubo una primera ola pandémica que tuvo un pico hacia los meses de agosto y septiembre, posteriormente bajó, no bajó hacia, digamos, hacia nadir cero, punto, sino se mantuvo. Y si uno tendría que decir algo, tendría que decir que ahora está más o menos mantenida en una situación medio endémica, por decirlo de alguna manera, que no es fácil de explicar. Okay. Esto es en base a los casos de PCR, que son pacientes que le hicieron hisopado nasal con prueba de PCR positiva. Después les voy a explicar un poco cómo explico esa curva en función del contexto nacional. ¿Qué pasa? Nosotros insistimos en montar el sistema de monitoreo desde entrado marzo del 2020 porque sabíamos que los números oficiales no iban a ser ciertos. Ya eso lo sabríamos como preconcepción y empezamos a medir una definiciones que eufemísticamente eran diferentes a COVID por PCR. Nosotros medimos pacientes que llegan a los hospitales con infección respiratoria aguda, en la cual la mayoría de los epidemiólogos del mundo están claros hoy que eso, si no el 80, el 90% son COVID. Entonces medimos un driver epidemiológico clínico, que es infección con respiratoria aguda, que llegan a los hospitales, y eso nos dio el shape de esa curva, dentro de los cuales voy a compartir con ustedes algunos de los resultados. Uno de los elementos más importantes es el número de ventiladores, respiradores mecánicos ocupados en unidades de terapia intensiva en el país desde el 10 de marzo hasta la fecha, y es esa curva que ustedes ven actualizada al fin de semana pasado, donde ven el mismo shape de la curva, igual que la epidemia, de los casos de PCR, pero ven que la subida en las últimas semanas es muy notoria, teniendo la última semana 24% de los respiradores ocupados con pacientes con patología respiratoria aguda. Eso nos da, si vemos el equivalente en la curva de la primera onda endémica, en la primera onda pandémica de Venezuela, cerca de 1 o 2 semanas del pico máximo, que no es lo mismo que refleja el PCR oficial, como les enseñé en la lámina anterior. OMS asume que después de 35-40% de ventiladores ocupados, usted está en una situación crítica y es muy complicado. Nosotros medimos diariamente el número de fallecidos por infección respiratoria aguda y quiero que vean el número que contrasta con el número oficial. El número oficial está alrededor de 1.200 en este momento. Nosotros hemos contado casi 5 puntos y tanto veces eso todo el tiempo desde que empezó la epidemia. Yo creo que este número refleja más realísticamente lo que está pasando en términos del impacto de fallecidos. Nosotros medimos otra definición, que es pacientes que fallecieron con infección respiratoria. Si tiene PCR positivo no nos importa, si tiene hisopado, prueba rápida no nos importa, pero creemos que esto refleja mucho mejor la dinámica de la epidemia. Fíjense el pico que estamos teniendo en las últimas 3 semanas, donde hace 3 semanas tuvimos más casos fallecidos por infección respiratoria que inclusive la primera onda pandémica. Entonces, si utilizamos esto como dato duro de monitoreo, estamos claramente en la segunda onda pandémica con un impacto que pareciera ser en este momento un poco mayor de lo que teníamos en la primera onda pandémica. Ante esto, monitoreamos algunos outcomes de funcionamiento hospitalario. El primero de ellos, cuántas camas en terapia intensiva hay en Venezuela. Y ese número está oscilando alrededor de 200 nacional. Cuando ustedes ven la vocería oficial, dice que hay 1.500 camas, estarán contando camas en Marte o estarán contando camas de hoteles, pero camas de terapia intensiva con personal calificado, con respiradores, está alrededor de 200 en el país y no ha cambiado nada, lo cual es muy llamativo si tú piensas que deberías estar mejor preparado de lo que hoy en día realmente está. Este gráfico, yo lo llamo el gráfico de las montañas, cada fila es un estado y en la medida que la montaña más grande, eso nos va a dar la ocupación de la terapia intensiva en cada uno de los estados durante toda la epidemia. Vemos que en la última semana vemos niveles preocupantes en Falcón, Miranda, Táchira, Zulia, algo en Amazonas. Esto es lo que reflejan nuestros hospitales. En el siguiente gráfico, que va, esta es la última semana, vemos en color rojo las unidades que están más llenas, en color azul las que están menos llenas. Hay una predominancia geográfica clara en este momento sobre la tasa de ataque en los estados occidentales del país,
lo cual uno lo siente, y el centro, ¿no? O sea, Distrito Metropolitano, Miranda y Vargas, y el resto del occidente del país, que es el corredor de alta densidad de población en Venezuela. Una de las cosas que hemos visto con curiosidad, cuando medimos la afluencia total de pacientes, no solamente los que están graves, sino la afluencia de pacientes, cuántos de ellos vienen referidos porque tienen una prueba positiva, porque tienen una prueba rápida positiva, tienen un PCR o simplemente no tienen nada, y es lo que llamamos el diagnóstico clínico, encontramos que la afluencia es de forma taxativa menor que lo que fue en la primera onda pandémica, es la cantidad de gente que llega a la emergencia, pero el porcentaje, ya lo vamos a ver en la lámina siguiente, de pacientes complicados es mucho mayor. ¿Cómo se explica esto? Porque bueno, ya en este momento la gente se siente un poco cómoda con tener fiebre, malestar y tos. En el primer momento de la pandemia con la crisis, todo el mundo que tenía un poquito de moco iba por la emergencia. Hoy en día la gente empieza a entender que no necesariamente tiene que ir a la emergencia. Hay alguna moda de tratamiento ambulatorio que obviamente no tiene ninguna función, no tiene ninguna evidencia médica de que funcione, y la gente empieza a tomar medicamentos en su casa, recipes propios, y de alguna manera dilata la consulta a las emergencias, y estamos viendo esta tendencia. Los cuadros azules es la afluencia gruesa de pacientes con síntomas respiratorios en los hospitales, y la línea roja, en una escala diferente, es el número de pacientes fallecidos asociados a la influencia, a la afluencia de pacientes. Ven que es la misma curva que vimos anteriormente en los fallecidos. El porcentaje de esta afluencia es mucho mayor en este momento de casos fallecidos, muy parecida a lo que pasó en la primera onda pandémica, pero sin el volumen de afluencia de pacientes. Entonces, los que llegan graves, ¿okay? El total de afluencia es un poco menor, pero el total de fallecidos es peor. Yo creo que el total de fallecidos en este momento, en mi opinión, debería ser el índice más importante de seguimiento de la epidemia en Venezuela, porque es un dato muy duro. Es difícil de ocultar los fallecidos en Venezuela. Dando una idea de cómo están dotados los hospitales en equipo de protección y en commodities básicos, este es el porcentaje de tapabocas, la línea roja es lo que no tienen, la línea verde es lo que sí tienen, pero si vemos la última semana de marzo, de la que tenemos registro, casi 50% de los hospitales o tienen protección intermitente con tapabocas o no tienen. Eso es muy malo. O sea, que el 50% de los hospitales en Venezuela todavía no tengan tapabocas, y no se ha modificado mucho, ojo, bajó un poco hacia noviembre, probablemente por la incorporación de algunos planes donde está OPS, UNICEF, algunas plataformas directas de ayuda humanitaria específicas a algunos hospitales, pero al usarlos, pues los commodities van gastándose lo mismo los guantes. Y la que tengo más adelante es agua y jabón. Medimos cosas básicas y vemos que todavía hoy en día hasta un 60% de los hospitales tienen agua intermitente, 2 o 3 veces a la semana, que llega por camiones cisterna. Imagínense lo que significa combatir una epidemia en un hospital que no hay agua y no hay jabón. Una de las preguntas con las que empecé es ¿por qué, si el escenario lucía muy malo para Venezuela, el impacto comparativo, no con los datos oficiales, que con los datos no oficiales, es sustantivamente menor que Colombia, Perú, Chile, Brasil, que son nuestros vecinos de la región, y que deberíamos compartir algunas cosas comunes en términos de inmunología, de manejo antropológico, etcétera, etcétera? Y nuestra tesis es que en Venezuela la epidemia ha sido ralentizada, uno, por el déficit de gasolina, y es este gráfico que les traigo aquí. Lo rojo es la disponibilidad o no disponibilidad de gasolina en función de una encuesta nacional que hacíamos diariamente. No la estamos haciendo ahorita por razones logísticas. Eran aproximadamente unas 16.000 encuestas diarias a través de un formato digital, y el azul es el número de casos hasta noviembre de 2020. Entonces hay una correlación retrasada. En la medida que baja la gasolina, empezaban a bajar el número de casos. En la medida que aumentaba la gasolina, aumentaban el número de casos. Entonces, de alguna manera, creo que la falla de gasolina, que no es nueva en el país, tiene en el país 3 o 4 años, de alguna manera ralentiza la transmisión. Pero también 1.000.000% de inflación es un driver negativo para la epidemia, y creo que el gran ejemplo es África. África, más allá de la subregistro, etcétera, etcétera, el impacto no ha sido lo que ha sido en sociedades como la noreuropea y la sociedad norteamericana, donde
en este momento, si uno ve los grandes drivers de la epidemia, esto es una epidemia donde ha atacado muy furiosamente a los países más desarrollados con Producto Interno Bruto más alto. La economía implica gente en la calle, contacto de personas con otra persona, medios de comunicación masivos muy eficientes y todo lo contrario que ocurre en África. Probablemente Venezuela está en el camino medio entre los países desarrollados de nuestro continente y África, en una economía mucho más parroquiana, mucho menos intensa y mucho menos voluminosa que los países desarrollados donde han tocado fuertemente la epidemia. Venezuela, y los datos oficiales así lo reflejan, ha estado muy marcada por la dificultad de hacer diagnósticos en Venezuela. Venezuela es el peor país de la región en la tasa de PCR per cápita. En este momento, Chile está haciendo casi 60.000 PCR al día. Colombia está haciendo 40.000 PCR al día. Venezuela está haciendo 2.500 PCR al día en el mejor de los casos. Y esa debilidad en el ojo de mirar el criterio diagnóstico nos pone en una debilidad extrema. Ya para concluir y con mis 15 minutos, creo que estos son los retos de Venezuela para el 2021 en el manejo de COVID. Hay un gran problema con el tema del PCR y sigue estando allí. No hay descentralización de las pruebas de PCR que ya hicieron la mayoría de los países de América Latina. Seguimos teniendo problemas con el manejo de los pacientes y la optimización del equipo de protección y los insumos y los commodities básicos que ya les enseñé. Vacunación va a ser un gran reto en términos de la procura de productos biológicos, un escenario mundial de restricción de vacunas, un tema de infraestructura de cadena de frío donde hay que hacer una inversión importante, donde hay problemas de aspectos logísticos en el país como falta de gasolina y implementación en la última milla en el sistema de salud que está muy deteriorado. El tema de uso político de la vacuna por el régimen ciertamente es algo que nos preocupa y tenemos que buscar ver cómo tratamos de minimizar, y algunos otros elementos recientes como la incorporación de variantes o cepas, como se llama en el argot no médico, de incorporación que ya están presentes en Venezuela, donde tendrías que incorporar investigación, tecnología para poder medir el impacto de estas variantes en nuestro contexto. Yo por aquí termino y bienvenidas las preguntas al final. Muchas gracias. Bueno, yo estaba aquí un poco, Julio, tomando nota de tu ponencia. Tú sabes que los embajadores de Guaidó somos periodistas, somos embajadores, somos un poco de todo un poco, ¿no? Sí, señor. Excelente tu ponencia. Yo tengo varias preguntas, pero vamos a esperar al final, ¿ok? De la intervención para que también conjuntamente con todos los participantes compartamos esas dudas y esas preguntas. Bueno, toca ahora la intervención del doctor José Esparza. El doctor José Esparza leo en su hoja curricular que es médico de la Universidad del Zulia. Posee un PhD en medicina. Fue jefe del Departamento de Microbiología y Biología Celular y profesor titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, consultor de la Organización Mundial de la Salud, del Programa de Estados Unidos de Atención de SIDA, VIH, AIDS y de la Fundación Melinda y Bill Gates. Miembro de la Academia de Medicina de Venezuela, tiene más de 180 publicaciones científicas, presidente de la Red Mundial de Virus. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad de Maryland y su Instituto de Virología Humana. Bueno, doctor, igualmente un placer y honrados de tenerlos esta noche con nosotros. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias y muy buenas noches. Primero que todo, quiero agradecer a la Embajada de Venezuela en Canadá, en particular a usted, al embajador Era Blanco, por esta invitación para hablar sobre la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. Y ya mi amigo y colega Julio Castro ha hablado sobre la situación epidemiológica. Y yo me enfocaré en la gran esperanza de que una vacuna será la solución para controlar la epidemia y así volver a la normalidad. Voy a ser muy breve en mi exposición
y espero que cualquier pregunta o duda pueda ser contestada al final. Para el alivio de todos y en contraste con Julio, yo no voy a usar ni una sola lámina. La pandemia ha presentado muchos retos a la ciencia y algunos han sido resueltos, al menos en forma parcial. El primer reto fue la identificación del agente causal de la COVID-19, que es el virus SARS-CoV-2. Este virus se aisló muy temprano en la epidemia y eso permitió el desarrollo de métodos diagnósticos para detectar el material genético del virus por PCR, que ya habló Julio, o la presencia de anticuerpos en personas que han sufrido de infección. Y el acceso a estos métodos diagnósticos nos dio la oportunidad para diagnosticar los casos de los pacientes, pero también para entender mejor la epidemiología de la enfermedad. Otra área en que la ciencia ha aportado conocimientos muy útiles es en la del tratamiento de los pacientes, aunque todavía tenemos mucho por hacer. Pero el hecho cierto es que hoy en día un paciente con la COVID-19 tiene muchas mejores posibilidades de sobrevivir que hace unos meses. Y esto se ha logrado gracias a una primera generación de tratamiento, pero como decía, es un área que está avanzando muy rápido. Pero el gran reto ha sido y sigue siendo el de disminuir la progresión de la epidemia, tratando de interrumpir la cadena de transmisión del virus. Desde un principio se recomendaron medidas preventivas que llamamos no farmacológicas, como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el evitar aglomeraciones y el lavado frecuente de manos. Y esas medidas simples funcionan y han logrado hasta cierto punto controlar la diseminación de la pandemia. Pero ya sabemos que ninguna enfermedad epidémica se ha controlado sin tener una vacuna. Y por eso se ha trabajado muy fuertemente para producirla. Hasta que finalmente, en noviembre del año pasado, se anunciaron los primeros resultados exitosos. Quiero recordarles un poquito de historia. La primera vacuna se desarrolló contra la viruela hace más de 200 años. Y desde entonces se han desarrollado muchas otras vacunas que preservan la salud y la vida de nuestros niños y adultos también. Es así como la ciencia de la vacunación tiene muchos años en desarrollo, con una historia de éxito contra la enfermedad, pero también asegurando un alto margen de seguridad. Las vacunas son básicamente intervenciones médicas seguras. Son productos biológicos, las vacunas, que tratan de reproducir la inmunidad que los individuos desarrollan después de haberse recuperado de una enfermedad. Es así como una persona, por ejemplo, que se recupera del sarampión, no lo vuelve a sufrir de nuevo. Tiene una inmunidad postinfecciosa. Hay muchas tecnologías o plataformas que se han utilizado para producir vacunas. Y prácticamente todas ellas se han usado para producir vacunas contra la COVID-19. Una plataforma, por ejemplo, es el uso del virus multiplicado en el laboratorio y que se ha inactivado químicamente. Cuando una persona se inyecta el virus inactivado, el cuerpo cree que ha sido infectado y desarrolla una respuesta inmune que lo protege contra un ataque futuro por el mismo virus. Ahora, un ejemplo bien conocido de este tipo de vacuna inactivada es una vacuna que usamos contra la poliomielitis, contra la parálisis infantil, que es la vacuna desarrollada por Jonas Salk en los años 50. Otras vacunas se basan en virus vivos, pero que han sido atenuados, que han perdido la posibilidad de producir enfermedades. Entonces, cuando estos virus son inoculados a una persona, desarrollan una respuesta inmunológica que protege contra la infección por el virus patógeno. Y ejemplos de estas vacunas son las vacunas contra el sarampión, contra las paperas, contra la fiebre amarilla y muchas otras. Pero en los últimos 20 o 30 años se han desarrollado nuevas plataformas que prometen traernos las vacunas del futuro. Una plataforma es la del uso de lo que llamamos vectores virales.
En esa vacuna, un virus que no es patógeno, que no es capaz de producir enfermedad y que además se ha hecho no replicante, se ha modificado para que no replique, o sea, que no infecte a la persona. Y estas vacunas, estos vectores, sirven de caballo de Troya para introducir a la persona vacunada uno o más genes del patógeno de interés, el patógeno contra el que queremos inmunizar, y que al expresarse en la persona que ha sido vacunada, produce las proteínas del virus patógeno, de nuevo engañando al organismo y haciéndole creer que ha sido infectado, montando así una respuesta inmune contra este patógeno. Pero quizás la plataforma más moderna y creo yo más esperanzadora es la del ácido ribonucleico o ARN mensajero. En este caso se introduce una molécula de ARN que codifica, que pide la información para producir la proteína del patógeno que queremos proteger. Y este RNA está envuelto por una burbuja de lípidos, de grasa. Entonces, la molécula de ARN mensajero dentro de la célula, en la persona que ha sido vacunada, produce la proteína viral de interés, de nuevo, engañando al organismo, haciéndole creer que ha sido infectado y produciendo así una respuesta inmune protegida. Ahora vamos a hablar del caso específico del virus que produce la COVID-19, que es un coronavirus, el SARS-CoV-2. El mayor esfuerzo para desarrollar vacunas contra la COVID se concentró en vacunas basadas en la proteína S, que forma la espiga o las espículas que rodean al virus y que le dan al virus la forma de corona cuando este virus se observa al microscopio electrónico. Y el virus utiliza estas espículas para adherirse a las células humanas y así comenzar el proceso de infección. De manera que anticuerpos contra estas espículas son capaces de bloquear la adhesión del virus a la célula, previniendo la infección y la enfermedad. Ahora, una vez, ha habido un gran número de vacunas experimentales que se han producido en diferentes laboratorios en muchas partes del mundo para inducir anticuerpos, que llamamos anticuerpos neutralizantes, porque inhiben o neutralizan la capacidad del virus de replicarse. Pero una vez estas vacunas experimentales se producen en los laboratorios, primero son probados en animales experimentales. Luego se procede cuidadosamente a probar la vacuna en voluntarios humanos sanos para confirmar que estas vacunas son seguras y efectivas, es decir, que pueden prevenir la infección, la enfermedad y la muerte por el SARS-CoV-2. Las pruebas de eficacia para cada una de estas vacunas se hacen con cerca de 40.000 voluntarios humanos y los resultados son publicados en las revistas científicas, pero muy importante es que son revisados por las agencias reguladoras, como en los Estados Unidos, la FDA, la Food and Drug Administration, y son ellos los que dan la autorización para el uso de la vacuna en programas de salud pública. Voy a mencionar algunas de las vacunas que ya están siendo utilizadas para prevenir la COVID-19. Las primeras dos vacunas que se autorizaron en los Estados Unidos fueron basados en la plataforma de ARN mensajero. Y son las vacunas producidas por las compañías Moderna y Pfizer BioNTech. Un segundo grupo de vacunas autorizadas usan vectores de virus, como ya les expliqué antes, particularmente adenovirus, que es un virus que produce una enfermedad benigna respiratoria, que son los caballos de Troya que introducen a las células el gen para la proteína S de la espícula. Recientemente se aprobó en los Estados Unidos una de esas vacunas, que es la de Johnson & Johnson, pero también existen al menos otras dos vacunas aprobadas que están basadas en esta tecnología, que son las vacunas de Oxford AstraZeneca, de una compañía sueco-inglesa, y la Sputnik V, producida en Rusia. Finalmente, de China nos vienen dos vacunas basadas en virus inactivados, que ya mencioné antes.
y son las vacunas de dos compañías, Sinopharm y Sinovac. Y hay varias otras vacunas en desarrollo que muy probablemente van a ser autorizadas en los próximos meses. Entonces, en los Estados Unidos, las 3 vacunas que se han autorizado son la de Moderna y Pfizer, basado en RNA mensajero, y la de Johnson Johnson, basado en un vector de adenovirus. Ahora, ¿cuál es la situación en Venezuela? En Venezuela se autorizó recientemente la vacuna Sputnik V, producida en Rusia. Es una vacuna basada en adenovirus vectores. Muy probablemente, aunque Julio puede darnos más claridad en eso, la vacuna de Oxford AstraZeneca también se ha aprobado en Venezuela. Está aprobada en Venezuela. Debo mencionar que la vacuna Sputnik V de Rusia ya se han introducido al país 100.000 dosis. Eso ocurrió el mes pasado y con esas 100.000 dosis se comenzó el programa de vacunación. Aunque hemos estimado que un programa de vacunación en Venezuela necesitaría vacunar el 70% de la población adulta, eso equivale a 15 millones de personas, o sea, 30 millones de dosis, porque esta vacuna requiere 2 dosis. Entonces, las 100.000 vacunas que entraron en la compañía, la Sputnik V, son la primera gota en un océano que hay que llenar. En el caso de la de Oxford AstraZeneca, hay discusiones científicos, médicas de muy alto nivel para tener acceso a esta vacuna a través de un mecanismo que está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, el COVAX, el mecanismo COVAX, en el que se aspira a traer a Venezuela entre 2 y 4 millones de vacunas. Todavía yo no estoy seguro que eso se ha logrado. Y la semana pasada, o esta semana realmente, entraron en Venezuela 500.000 de dosis de la vacuna inactivada Sinopharm de China, una donación de China a Venezuela. Entonces, como pueden ver, Venezuela apenas está teniendo acceso a las vacunas para poder iniciar sus programas de vacunación, pero hemos hecho un análisis reciente y entre los países de Latinoamérica, el país que está más rezagado El Salvador, y antes El Salvador, Venezuela. Nosotros estamos en la cola de los países latinoamericanos. Un ejemplo muy interesante es el de Chile, por ejemplo. Chile utiliza varias vacunas de diferentes proveedores y tienen el objetivo de vacunar el 80% de la población antes del final del primer semestre de este año. Son 15 millones de personas. Ahora, todas estas vacunas, debo mencionar, han mostrado, en primer lugar, ser seguras. No tienen efectos secundarios importantes. Los efectos secundarios en un 4 o 5% de las personas es dolor en el sitio de vacunación y quizás alguna febrícula que puede durar 1 o 2 días. De manera que son vacunas muy seguras. Eso es un principio importante en vacunología, porque las vacunas tienen que tener un perfil de riesgo-beneficio muy bueno, porque son productos que se van a administrar a millones de personas sanas y por lo tanto tienen que ser un procedimiento muy seguro. Y estas vacunas han demostrado también ser muy efectivas, con una protección en el grupo que va del 90 al 95% de protección como grupo. No quiere decir que todo el mundo tiene un 95% de protección, pero como grupo, aunque hay algunas de las vacunas que también están entrando, como por ejemplo la de Johnson Johnson, que tiene un poco menor de protección. Quiero aclarar qué significa protección. Protección puede ser que la vacuna previene que una persona se infecte. Protección puede ser que una vacuna previene que una persona desarrolle enfermedad o enfermedad grave o muerte. En general, todas las vacunas de las que he estado hablando tienen un 100% de eficacia en la prevención de la muerte de la persona que recibe. Pero también las vacunas difieren en otras características muy importantes, logísticas. Por ejemplo, algunas vacunas requieren conservarse a temperaturas muy bajas, de menos 80 grados centígrados, por ejemplo, o incluso menos 20 grados centígrados, que requiere congeladores
que no están accesibles normalmente, son congeladores de laboratorio, mientras que otras vacunas se pueden guardar en la nevera de la casa de uno, en la nevera de la farmacia. Y eso facilita mucho la logística de distribución, lo que llamó, creo que Julio lo mencionó, la cadena de frío, que se requiere para llevar la vacuna de Caracas al pueblo más recóndito de Venezuela. Y la otra característica diferencial entre las vacunas es que la mayoría de ellas requieren 2 dosis, mientras que la de Johnson Johnson, que se acaba de aprobar, requiere solamente 1 dosis. Eso es muy importante porque con otras vacunas, la experiencia mundial es que entre la primera y la segunda dosis, con frecuencia se pierden hasta el 20% de los voluntarios o de las personas. De manera que si se vacunan 100 personas con la primera dosis, quizás no más de 80 vengan por la segunda dosis. Y eso hace que esas personas no estén totalmente inmunizados. Ahora, cada país, incluyendo Venezuela, debe hacer 2 cosas para asegurar que su población es vacunada. Una es el desarrollar un plan nacional de vacunación que describa claramente los grupos prioritarios que deben recibir la vacuna y otros detalles logísticos para llevar la vacuna a los lugares más recónditos del país, la cadena de frío que acabo de mencionar. La otra cosa importante es el asegurar que el país tenga acceso a suficientes dosis de diferentes vacunas. Y como mencioné antes, Venezuela está bastante atrasado en esto. Pero personas como Julio Castro y organizaciones como la Academia Nacional de Medicina están tratando al menos de asesorar al gobierno en esta importante misión en pro de la salud de los venezolanos. Y yo les digo que podría hablar por horas sobre vacunas, pero prefiero dejar suficiente tiempo para tratar de contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Esparza, por su muy interesante y completa intervención y explicación. Vamos ahora a abrir ciertamente el ciclo de preguntas. Yo, la verdad que, asumiendo el privilegio de moderar esta noche, yo le tengo una primera pregunta al doctor Julio Castro y otra al doctor José Esparza. A Julio es entender la realidad de las cifras, porque no terminamos de saber los venezolanos, y esto es importante también para las naciones que eventualmente quieren colaborar con Venezuela. Bueno, ¿cuál es la cifra, cuál es el índice cierto de fatalidad que ha alcanzado el virus en Venezuela? ¿Cuál es el índice cierto de contagiados? Con lo cual sacar entonces esa relación fatalidad versus contagios. Y qué lo que se espera de cara a esa carencia que has denunciado de máscaras, de vacunas, de material médico en los hospitales, de servicios. ¿Qué se espera en términos estadísticos a partir de esta realidad? Y con relación al doctor José Esparza, lo primero que me viene a la mente es preguntarle que si una vacuna es capaz de neutralizar o de alguna manera capaz de matar todas las cepas que involucran, digamos, el patógeno, la enfermedad. Les dejo el derecho de palabras y después continuamos con la dinámica de más preguntas. Adelante, Julio. Gracias, embajador. Fíjate, responder esto no es fácil, ¿ok? Por varias razones. La primera de ellas porque a mí me gusta partir de datos formales y no necesariamente especulaciones. Y lo segundo porque implica un riesgo, ¿no? Quienes vivimos dentro del país tenemos el yugo de la censura y lamentablemente aún en los foros más estrictos no nos gusta hablar de estos temas porque esto puede tener represalias directas para cada uno de nosotros y las hemos tenido. No ha sido de gratis lo que ha pasado con la mayoría de los voceros
dentro del país. ¿Qué sí te puedo decir? Yo creo que los pronósticos que ha hecho la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas es un buen proxy de lo que pensamos que está pasando, y hemos hecho aportes a los cálculos de ellos. Obviamente esos modelos los manejan los matemáticos, pero hemos tenido interacción toda la epidemia para ver nuestras diferentes posiciones. Entonces, al final, yo creo que uno de los datos más duros son los fallecidos. Fíjate que en nuestra cuenta son 5 veces los fallecidos nuestros en relación a los fallecidos oficiales. Los muertos no los puedes esconder, ¿okay? Eso es una máxima en epidemiología. Pero, como dije durante la conferencia, tenemos que ser honestos, y la ciencia implica a la honestidad. Si tú mides el impacto en términos reales de lo que ha habido en Venezuela comparado contra Bogotá, Caracas contra Bogotá, no hay discusión, ¿okay? Bogotá pasó un momento, o Santiago de Chile, donde no había una cama en todo Santiago de Chile para un chileno que necesitara una cama intensiva. Lo mismo Perú, Lima, lo mismo Sao Paulo y Río de Janeiro. Entonces, ese impacto en Venezuela realísticamente no ha sido de esa magnitud, claramente, ¿ok? Pero ciertamente está en un camino medio entre lo que dice el oficialismo y esta medición no gubernamental que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos capacidad de medir todos los hospitales ni todos los centros. Hay mucha gente que no va a los hospitales que también tienen coronavirus. Entonces, al final, creo que esa es la mejor como figura que podemos dar de la situación del país. Lo que sí me queda claro es que ya pasamos una primera onda pandémica y llegamos, el agua no sobrepasó el dique, ¿ok? Pero si nosotros ahorita en este momento, bien sea por las variantes, bien sea por el carnaval, bien sea porque la gente relajó las medidas, bien sea porque el 7x7 es una payasada que no funciona, vamos un poco más allá en términos de impacto, el agua va a sobrepasar el dique. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener momentos más difíciles de lo que ya pasamos, y probablemente a nivel nacional. En este momento en Caracas, hoy en día en Caracas, yo estoy en la clínica ahorita, trabajando en este momento. Nosotros no tenemos cama, no tiene cama la mayoría de las clínicas privadas del área metropolitana. O sea, tengo el teléfono aquí, me están matando desde el mediodía buscando camas para médicos, para familiares de médicos, y digamos, la mayoría de las clínicas del área metropolitana de Caracas no tenemos capacidad de atender a personas. ¿Eso significa que el 100% de las clínicas y las terapias intensivas en Caracas están llenas con COVID? No, no es así. Significa que nuestra capacidad operativa está full. No necesariamente que todos los casos que estamos viendo en las clínicas son COVID. Voy a poner un ejemplo con el hospital universitario. El hospital universitario debe estar alrededor de una capacidad máxima de una 1.200 camas, 900 en términos reales. Solamente pueden aceptar hasta 40 o 50 pacientes con COVID de 900 camas. ¿Por qué? Porque no hay 900 puestos con oxígeno, y estos pacientes requieren oxígeno. Entonces, los hospitales admiten lo que físicamente pueden o lo que su recurso humano le permite, no lo que estructuralmente pueden, a diferencia de otros países del mundo como Canadá, Estados Unidos, etc. Entonces, si el envión de la epidemia sigue aumentando, probablemente en un par de semanas vamos a tener una situación mucho más crítica que la que estamos en este momento. Claro, si tú te vas a Camatagua, ahí la situación no es como la de Caracas necesariamente, pero tenemos que ver el bosque de 60.000 pies y no ver el bosque por las ramas. Para nosotros es muy importante ser responsables con la información y dar una imagen de lo nacional, no necesariamente lo de Caracas, no necesariamente lo de las clínicas privadas de Caracas, pero sí creo que estamos claramente en una segunda onda pandémica y que no sabemos qué tan intenso esto se va a poner en las próximas semanas. Yo tengo el gut feeling de que va a seguir aumentando en función de la dinámica de la secuencia de casos que vemos por las emergencias. Gracias, Julio. Doctor Esparza. Y de mucha actualidad. Sí, tu pregunta es muy importante y digo que es de mucha actualidad. Cuando se comenzaron a desarrollar las vacunas, sabíamos que los virus mutan constantemente. Eso es parte de la naturaleza de los virus. Pero hace un año o hace unos meses teníamos la esperanza de que este coronavirus no mutara tanto, o por lo menos que las mutaciones no afectaran la capacidad de las vacunas para neutralizar a los diferentes virus que
que fueran emergiendo a través de mutación. Y es por eso es que todas las vacunas que actualmente se están utilizando están basadas en el mismo virus. Pero a partir de finales del año pasado, septiembre, octubre del año pasado, se empezaron a detectar lo que ahora llamamos variedades de interés, en inglés varieties of concern, variedades de interés, que son virus que acumulan una serie de mutaciones que los hace especialmente preocupantes desde el punto de vista de salud pública. Hay 3 mutaciones muy importantes que se describieron primero en Inglaterra, en el Reino Unido. Más tarde se describió una mutación, una variedad en la República de Sudáfrica, y después una mutación una variedad en Brasil, en la ciudad de Manaus. Y hoy en día sabemos que por lo menos las variedades de Sudáfrica y de Brasil, de Manaus, no responden muy bien a la respuesta inmune inducida por las vacunas actuales. Todavía falta mucha información y la esperanza, o quizás el wishful thinking que tenemos, es que las vacunas actuales, aunque quizás no puedan prevenir la infección por las variedades sudafricanas o brasileñas, todavía sean lo suficientemente buenas para prevenir la infección grave y la muerte. Lo importante en este momento, señor embajador, es entender que las mutantes y las variedades emergen cuando hay una intensa replicación del virus. Porque el virus solamente puede mutar cuando se está replicando. Entonces, se necesita hacer un esfuerzo intenso para disminuir la replicación del virus y de esa forma prevenir la emergencia de nuevas mutantes, pero también para prevenir que las mutantes que ya han aparecido, y estas mutantes que yo mencioné, ya se encuentran en diferentes partes del mundo, para impedir que estas mutantes se transmitan con intensidad de manera que reemplacen los virus anteriores para los cuales las vacunas son efectivas. Hace 2 días se anunció en Venezuela la presencia de la mutante brasileña, la P1, mutante de Manaus. Y eso es muy importante. Manaus es una ciudad que sufrió epidemias muy fuertes de la COVID, hasta el punto que el 60 al 70% de la población ya tenía anticuerpos contra el virus anterior. Cuando emerge esta nueva variante, vuelve otra vez a aumentar el número de casos. Y entre las posibles explicaciones para ese momento es que esta variante no es protegida por los anticuerpos que se generaron con la infección anterior o con las vacunas. Ya Manaus, la segunda ola ya ha caído bastante, pero en el resto de Brasil la situación es realmente catastrófica. De manera que, en efecto, estamos jugando un juego de ver quién corre más rápido. Y ya algunas compañías farmacéuticas comenzaron a desarrollar vacunas que están específicamente diseñadas para inducir una respuesta inmune contra estas mutantes, contra estas variedades, perdón. Entonces, es posible que en el futuro sea necesario revacunar o dar un refuerzo con vacunas que están diseñadas con las nuevas mutantes. Hay que mantener un monitoreo constante de la variabilidad genética de los virus para así poder tomar decisiones inteligentes de qué tipo de vacuna puede usarse dependiendo de la condición. Muchas gracias, doctor. Álvaro, te relevo un poco para que empieces a monitorear las preguntas que tenemos ya en el chat, por favor. Sí, gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, pero yo quisiera también ver si es posible que algunas de las personas que nos las pasaron las puedan decir de viva voz. Quizás Jessica Flores pueda decir la suya, arrancando. Jessica, ¿estás ahí? ¿Aló? Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Saludos a todos. Seguro. Tenías una pregunta tú para el doctor Esparza, ¿verdad?
Sí, para el doctor Esparza y para el doctor Julio Castro. Por favor. Para el doctor Esparza, podemos decir que todas esas vacunas son las definitivas para acabar con el virus. ¿Y de qué dependerá el éxito de la erradicación de este virus? Para el doctor Castro, el tema de los fallecidos en los hospitales y clínicas, ¿cómo están siendo registrados como muertos por COVID o ese seguimiento que ustedes llevan, ese registro es dependiendo de las características, si la persona tenía neumonía, si tenía complicaciones respiratorias, pero a la hora de registrar la muerte, está siendo registrada como paciente de COVID? Y la otra pregunta es si existen espacios de encuentro con el sector salud y el régimen de Nicolás Maduro para atender la emergencia. Gracias, Jessica. De nada. Okay, quizá pueda comenzar el doctor Esparza. Ok, Jessica, tu pregunta es muy interesante. La estrategia para el uso de vacunas que se está siguiendo hasta ahora es la de conseguir una inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es la inmunidad comunitaria, donde se estima que se necesita cerca del 70% de las personas que ya están inmunes, o sea que no son susceptibles a la infección por el virus, para de esa manera cortar la cadena de transmisión y ya entonces llevar la pandemia a un final. Eso es una aspiración bastante académica y teórica, porque vacunar al 70% de la población mundial de 7.000 millones de personas no es tan fácil y se va a lograr hacer en un tiempo corto. Por otra parte, yo creo que ya tenemos que aceptar la posibilidad de que esta epidemia no va a ser como la epidemia de Zika, que ustedes se pueden acordar, o en Canadá la epidemia de SARS, que terminó en algunos meses. Yo y muchas otras personas piensan que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse, que probablemente no vamos a tener la misma intensidad pandémica que hemos vivido en el 2020 y el 2021 quizás, pero que el virus se va a comportar como una virosis endémica o endemoepidémica, con pequeños brotes en bolsos de población que no están inmunes. Uno de esos bolsos de población son las nuevas cohortes de niños que van naciendo y que no han sido expuestas previamente a la enfermedad. Hasta cierto punto, uno podía imaginarse, basado en experiencias previas, que SARS-CoV-2 puede ser como un nuevo sarampión, una enfermedad propia de la infancia y que va a requerir que los niños se vacunen, como lo vacunan hoy en día contra el sarampión. La otra experiencia es la de la vacuna contra la influenza, que la influenza estacional, que en los Estados Unidos causa hasta 75.000 muertes por año. Bueno, la forma de controlar esta influenza es por vacunación, pero el virus muta de año a año, entonces es necesario diseñar vacunas específicas cada año para el virus que está circulando. Entonces yo no creo que las vacunas van a ser el milagro que quizás pensábamos hace algunos meses. Ciertamente, como le mencioné al embajador antes, ya comienzan a aparecer variedades que escapan a la vacuna y que van a requerir que las personas se vacunen o se refuerce su inmunización con vacunas basadas en la nueva cepa. De manera que no, en realidad es un juego es un barco que estamos navegando al mismo tiempo que lo estamos construyendo. Y quizás dentro de 2 o 3 meses vamos a encontrar sorpresas, ojalá sean agradables, pero pueden ser desagradables, sobre lo que podría ser el futuro de esta pandemia. Mira, en relación a las preguntas que me hicieron, fíjate, el tema de los fallecidos en el mundo entero es un gran problema, ¿ok? Hay unas definiciones que son más o menos complejas,
Por ejemplo, estudios del CS demuestran que solamente la mitad de los fallecidos en Norteamérica son registrados como COVID directamente. México, 1 de cada 3. España, 40-50%. En general, todo el mundo subregistra los fallecidos asociados a COVID por diferentes razones. Por ejemplo, una persona que tiene un dolor en el pecho y probablemente es un infarto y decide no ir a la emergencia porque en la emergencia hay COVID y fallece en el camino porque retrasó su ida a la emergencia, debe calificarse técnicamente como una muerte atribuible al COVID, aunque su causa primaria no fuera una infección respiratoria por COVID. La persona que fallece, por ejemplo, llega a la emergencia y muere el día siguiente. Esa paciente rara en Venezuela es muy complicado que le tomen una muestra de un PCR y que fuera positivo para COVID porque no hay la logística para hacerle la prueba. Entonces en Venezuela se clasifica como una muerte por infección respiratoria y ya, y no está calificada como COVID. Solamente en Venezuela se considera una muerte por COVID aquella persona que ingresó, le hicieron un PCR, falleció y tiene todas esas condiciones. Una persona que, por ejemplo, le hacen un PCR, no sabemos el resultado porque en Venezuela tarda de 10 a 12 días en tener el resultado y fallece antes de tener el resultado del COVID, ese paciente murió por infección respiratoria aguda, no COVID. Entonces, todas esas definiciones que son muy complejas hacen que todos los pacientes subregistren el número de COVID y es lo que se llama exceso de mortalidad. Si uno ve en todo el mundo, los muertos ocurren más o menos en la misma proporción todos los días, con las excepciones de diciembre, el Año Nuevo Chino, etcétera, etcétera. Pero en general, se mueren más o menos todas las mismas personas al día. Cuando tú ves históricamente el número de fallecidos en el 2020, vas a ver una curva, una espiga sobre las muertes tradicionales. Todos esos muertos son muertes en exceso producto del COVID. Y la carga que eso produce, como le digo, es el doble o en el triple en la mayoría de los países. Con esto quiero decirle que eso es complicado medirlo. Lo que nosotros medimos en la encuesta nacional de hospitales es gente con clínica respiratoria que murió durante la hospitalización, no importa que tenía PCR, etcétera, etcétera. Creo que es un número más sincero que lo que hace el ministerio o lo que hace el régimen, pero probablemente no está detectando los que mueren en su casa sin atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre de un subregistro. La gran pregunta es la magnitud del subregistro. Entonces, en Venezuela probablemente es mucho mayor que en el resto de los países, pero yo siempre le transmito un concepto que es muy epidemiológico. Ningún epidemiólogo quiere saber exactamente cuántos muertos hay al detalle, el 99.9% de las cosas. Tú lo que quieres es tener una tendencia que te diga si las cosas están empeorando, están mejorando claramente, ¿ok? Y eso te lo dice las curvas. Entonces, si tienes el mismo subregistro, 20% o 30, 40, 80, todo el tiempo es igual el mismo subregistro y tú sabes cuál es, bueno, no importa mucho cuál es el número final, sino la idea es que tengas una idea de tendencia. Yo entiendo que la gente que no está acostumbrada a la epidemiología esto le parece un poco tosco, pero en realidad es así. Yo no tengo ninguna duda que en Venezuela hay subregistro, no tengo absolutamente ninguna duda, pero lo que tampoco tengo duda es que el impacto real de la epidemia sobre Venezuela es tangiblemente menor que lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Perú. Y para nosotros como investigadores, como científicos, estamos en la obligación de tratar de explicar eso por las razones que les comenté durante la explicación. Entonces, al final, yo creo que es un tema de cómo cuentas y cuánto cuentas, pero sin lugar a ninguna duda, cuando pase toda esta epidemia, vamos a ver que los números son mucho mayores del impacto de la epidemia de lo que claramente se observa como números imputables directos del COVID. Si hay en espacios de encuentro, históricamente no ha habido nada, la verdad, para ser honesto, pero la coyuntura del déficit de vacunas, esta es mi opinión, para el régimen, hizo que teniendo la oposición la posibilidad de acceso a través de financiamiento internacional o de dinero venezolano que está congelado en otras partes del mundo y que se ha podido movilizar para algunas otras cosas, esa posibilidad real de la oposición de tener acceso a los fondos y al tener acceso a los fondos, a tener acceso a vacunas, hizo que ante la convocatoria de la OPS y UNICEF como convocante, el ministerio viniera a hasta el momento 3 reuniones del área técnica y tratar de acordar algunas cosas básicas del Plan Nacional de Vacunación. Nosotros
somos realistas en relación a nuestras pretensiones porque la oposición no tiene capacidad de implementación real. Quien tiene la capacidad de implementación real es el Ministerio de Salud. Ambulatorio, cadena de frío, enfermera, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra pretensión en esa mesa es que se escuchen argumentos técnicos que han manejado la Sociedad Venezolana de Infectología, de Pediatría, de Medicina Interna, de Salud Pública, etcétera, 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 que nunca han sido oídas, por lo menos en los últimos 15 años en el país. Se incorporen nuestros conceptos técnicos a esto, se incorporen Médicos Sin Frontera, Cruz Roja Internacional, algunas personas que tienen algunos skills logísticos como Fede Cámara, Polar, Farmatodo, qué sé yo, gente que se sabe de distribución de medicamentos en el país o de distribución de commodity y se pueda mejorar en la medida de lo posible el Plan Único Nacional de Vacunación. No puede haber un plan de Guaidó y un plan de Maduro. Eso no tiene sentido en ningún país. Nosotros tenemos que empujar el barco en un solo sentido y mi pretensión o la pretensión de quienes estamos ahí es tratar de que esta iniciativa que es masiva o nos une sea una forma de empezar a dialogar o a hablar sobre Venezuela de un tema tan importante como la salud. Si logramos lograr o no, yo no lo sé, pero por lo menos yo tengo el deber ético y moral como médico venezolano de tratar esto aquí y dar mi opinión y tratar de que esto apunte en un solo objetivo. Que vacunemos mal en Venezuela o poco va a ser malo para todos. Va a ser malo para Maduro, va a ser malo para Guaidó, va a ser malo para el doctor Castro, va a ser malo para mi mamá, va a ser malo para todo el mundo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tragar grueso, estar allí, dar nuestra opinión y tratar de, con mano izquierda, tratar de hacer que este programa de vacunación único en Venezuela sea el mejor posible que tengamos nosotros. Cuando tú ves la dificultad de logística que tiene el gobierno norteamericano, el gobierno inglés, el gobierno alemán en la implementación de las vacunas, uno entiende la magnitud del compromiso que tenemos como venezolanos ante esto, pero creo que tenemos la responsabilidad ética ante el país, los que estamos aquí y los que están fuera también, de aportar y ayudar en ese término, aún a riesgo de que nos critiquen nuestro propio sector o el sector contrario, etcétera, etcétera. Digamos, como médico venezolano lo veo así y tratamos de que nuestra opinión intente ser lo más técnico posible en esa mesa y eso nos ha mantenido hasta esta tercera reunión en un camino de avance, que es lo que podemos decir hasta ahora. Ok, en principio, gracias, doctores, por las respuestas y particularmente creo que y lo digo por parte también de la embajada, de esta postura del equipo que dirige el doctor Julio Castro y el presidente Guaidó es valiente en el sentido de pensar primero por Venezuela que por una parcialidad política, aunque sea la nuestra. Tenemos al señor Luis Felipe Domínguez esperando. Tiene la palabra para hacer su pregunta, por favor. Aló, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Gracias. Buenas noches, amigos. Bueno, saludos a todos. Saludos a Orlando, mi compañero de la Universidad Católica. Saludos al doctor Castro. Bueno, yo quiero tratar de ser breve para en honor al tiempo de todos. Yo, y lo sabe Orlando y también hasta Julio, bueno, yo estoy saliendo del trauma de perder a un venezolano súper valioso y joven, que fue compañero de Julio Castro en el colegio y que fue compañero de Orlando en la Universidad Católica y que a causa del COVID y que, bueno, de la debacle económica, tuvo que ser atendido en el sistema de salud pública. Y entonces a los venezolanos nos da muchísimas dudas, a pesar de que le hacemos un seguimiento al doctor Castro en sus redes sociales y sabemos, y bueno, realmente le prendemos una vela todos los días por la gran labor que está cumpliendo y nos despeja una cantidad de dudas y nos dice con total certeza, esto sirve, esto no sirve, esto no sirve, acitromicina no sirve, ivermectina no sé qué, o sea, ha sido un gran orientador, pero a nosotros nos queda la duda de qué tipo de atención está recibiendo el venezolano víctima del COVID en el sistema de salud pública.
Entonces, hoy les voy a hacer un breve comentario. Yo soy abogado y yo hoy estaba en una oficina pública y llegaron una serie de funcionarios y estaban comentando que habían sido vacunados. Pero yo oyéndolos, oía que ellos antes de ser vacunados les habían dado unas goticas durante 5 días y que esas goticas les eliminaban unas gotas nasales que le eliminaban todo el virus. Y eran tipos que trabajaban altísimo en el gobierno. Como estoy traumatizado con la pérdida de mi mejor amigo, no me quedó más remedio que preguntarle a los señores, mire, señores, perdonen la intromisión, pero ustedes son funcionarios, ustedes están recibiendo las goticas de José Gregorio Hernández. O sea, no, son unas gotas rusas que eliminan el virus por vía nasal. Yo me quedé con la duda y digo, bueno, ¿qué tipo de atención está recibiendo el venezolano en el sistema público de salud? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. ¿Podemos confiar? Es el doctor Castro sobre todo, eso es un tema que nos aterra a todos porque no todos tenemos el chance ni la fuerza económica para ser atendidos en una clínica privada. Entonces, bueno, disculpen que me haya extendido, pero espero su respuesta. Gracias, Luis Felipe. El doctor Castro, por favor. Sí, fíjate, Luis, yo la única certeza que tengo es que las condiciones en los hospitales, lo hice en la introducción, un hospital, 50% de los hospitales no tienen agua. ¿Cómo vas a atender a un paciente con diarrea sin agua? O sea, es muy mala la atención. Es una cosa del tercero para el cuarto mundo. Cuando tenemos interacción con las agencias de ayuda humanitaria que llegan al país y van a las Mercedes y ves una concesionario de Ferrari y después van a un hospital en el Zulia y parece... En estos días una agente de UNICEF me escribía que estaba en el Zulia con síntomas y me dice, mira, yo he visto que los hospitales en África, en zonas de conflicto, atienden mejor a lo que yo vi en algunos hospitales de Venezuela. Porque no hay agua, no hay luz, nada más por ahí, olvídate los medicamentos. O sea, la única certeza que tengo yo es que estamos atendiendo a los venezolanos con lo que medianamente puedes atender. ¿Ok? En algunos sitios hay oxígeno, en otros hay esteroides, en otros hay esteroides de oxígeno, pero no hay enfermera. Es una situación terrible, ¿ok? Lamentablemente eso no va a mejorar rápido. La cantidad de insumos y dinero que necesita para llenar ese hueco es una cosa muy complicada. Vean los reportes de OCHA y los reportes de UNICEF y de OPS, donde solamente son capaces de atender al menos del 20-25% de la gente que tiene necesidades urgentes de atención humanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas no hay suficiente fondo. ¿Y por qué no hay suficiente fondo? Porque los donantes no tienen la suficiente confianza de que la implementación, que al final tiene un eslabón gubernamental, va a ser llevada en buenos términos. Entonces estamos metidos en un círculo vicioso y cuando tú comparas la cantidad de dinero que recibe Siria comparado contra Venezuela es 20-1, ¿ok? En términos reales, ¿ok? Per cápita. Entonces, bueno, Venezuela ha estado bajando en el spotlight de la crisis humanitaria por diferentes razones, entre ellas la pandemia, pero la situación en los hospitales es muy complicada. Estoy hablando de los hospitales de Caracas. Cuando ves la imagen de los hospitales interior es mucho peor. El problema es que eso no se puede resolver si no hay un cambio de paradigma en la estructura de ver el Estado. Eso la ayuda humanitaria no pretende solucionar ese problema, es evitar que un venezolano fallezca. Ese es el concepto de la ayuda humanitaria. Hasta tanto y cuanto no hay un cambio formal en la estructura política venezolana, bueno, vamos a seguir lo mismo. Pero yo no puedo esperar que eso llegue para traer vacunas. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que comer chicle y caminar a la vez. Hasta tanto el impacto de la pandemia sea minimizable en la mayoría de lo que podemos hacer. Entonces, Luis, es una desgracia lo que está pasando. Cuando la gente como tú me llama para buscarle opciones a una persona con la que estudiaste toda tu vida y no puedes hacer nada por él, bueno, no te quiero imaginar la frustración que significa para mí ese tema. Pero más allá de eso, hoy en día en Caracas, tú puedes ser que seas millonario, ¿ok? Yo he estado atendiendo en estos días a un presidente de un banco en Venezuela y en algún momento ese presidente de banco que tiene aviones no es un tema de dinero, es un tema de no hay donde ponerlo físicamente.
O sea, ya estamos llegando al nivel, como pasó en otros países, donde ni siquiera es un problema de dinero. También es un problema de dinero, pero la logística lo hace tan complicado que esta es la dinámica de la pandemia. Entonces, lamentablemente, yo pienso que si el número de casos producto de la falta de política, la gente que no le hace caso, los negacionistas, etcétera, etcétera, sigue aumentando, vamos a ver cosas más difíciles de las que estamos viendo en este momento, lamentablemente. ¿Por cuánto tiempo? Creo que por lo menos por 1 o 2 meses más. ¿Ok? Y eso es una lástima porque venezolanos fallecen todos los días por esta situación. Gracias, doctor. Tenemos varias personas, vamos a tratar de darle la palabra a todos. ¿Okay? Siguen Marian Torres, luego Mauricio Siciliano y luego Vivian Arcila. Y después Iván Contramaestre. Marian, tienes la palabra. Gracias. Bueno, y un saludo a Julio y a José, que son dos grandes amigos. Mi pregunta va dirigida a Julio y es un poco en seguimiento a lo que él estaba diciendo sobre la necesidad de negociar y de pactar con el diablo, si se puede decir así, para poder implementar el programa de vacunas y salvar vidas, que es lo que todos queremos hacer. Ahora, mi pregunta va un poco en relación también a lo que él estaba diciendo antes, que es el monitoreo que la sociedad civil en distintas formas, sea las organizaciones académicas o la misma sociedad civil y organizaciones no gubernamentales como la organización en la que yo trabajo, ¿qué están haciendo para monitorear la entrada de insumos para COVID? No solamente de vacunas, sino también todo lo que es los equipos de protección personal, porque si uno lee los informes de OCHA o de OPS o de la cooperación internacional, toda la información llega hasta el momento que los insumos llegaron a Venezuela, pero después no hay información de qué pasó, dónde los llevaron para Jipana, los sacaron de la aduana, a quién se lo entregaron, cuánta gente se benefició. Entonces, un poco entender si en ese plan de vacunación del que estaba hablando Julio hay ese componente de monitoreo social para estar seguros, uno, que el plan se implemente bajo las reglas que se vayan a implementar, la prioridad de las personas, etc. Muchas gracias. Fíjate, Marian, los datos que viste de la encuesta nacional de hospitales es una forma de monitoreo. No hay tantas estructuras de monitoreo en Venezuela, entre otras cosas porque un médico, o sea, mi sueldo de la universidad como profesor universitario son $4 al mes y el sueldo de un médico residente quizás son $5 al mes. Entonces, si no hay funding para estructuras de monitoreo, las organizaciones que hacen ayuda humanitaria, no monitorean, ¿ok? O sea, Feliciano no tiene capacidad de hacer monitoreo, Cáritas hace lo que puede. Somos pocos y estamos abollados. Entonces, esto, y además de eso, es un sistema hermético para hacer el monitoreo tradicional que han tenido otras agencias no gubernamentales en el resto del mundo. Entonces, eso es un problema tangible, ¿ok? Un problema, nosotros monitoreamos un poco lo que podemos. Estamos tratando de armar un monitoreo ciudadano para el tema de la vacunación que permita detectar desviaciones en alguna parte de la cadena del sistema de vacunación. Pero yo no puedo poner a mis médicos, ¿ok?, a firmar un acta cuando lleguen las tapabocas que manda OPS, ¿ok? Porque, para empezar, yo tengo que proteger a mis médicos porque yo he tenido médicos presos porque hacen monitoreo o porque hacen una declaración o porque hacen una rueda de prensa. Entonces, vivimos bajo una dictadura y la dictadura tiene una connotación muy particular. Entonces, hay que ver las cosas desde el campo, digamos, estando aquí la sensación es un poco diferente y nosotros le decimos a las organizaciones afuera, mira, ven acá, yo puedo monitorear un médico que está trabajando que es un residente de obstetricia y que me manda a través de una aplicación de teléfono diariamente cuántos muertos hay, cómo están las gasas y ya, se acabó, fin de la historia. Ahora, nosotros pretender tener un sistema de monitoreo
que es responsabilidad, en el caso de la OPS, en el caso de UNICEF, nosotros ser monitores de los monitores, no es realista para nosotros en el país. ¿Okay? No es realista por muchas razones. Uno de los grandes problemas, y lo hemos vivido en carne propia, es que lo que viene a través de OPS y a través de UNICEF en ayuda humanitaria es 1 millón de 7.000 millones que necesitamos. Eso no, cuando lo vas a ver, no se ve tangible. Yo sé que OPS lo entrega en el hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. Si el director lo vende, si después lo revende, no tengo forma de saberlo. La verdad, aquí los únicos que tienen estructura de la organización son los partidos políticos. Y los partidos andan en otra cosa. Y los médicos están viendo pacientes. Entonces, no es fácil este tema. ¿Okay? Yo entiendo que para el mundo desarrollado es un gran problema ese tema y se lo tratamos de explicar a las organizaciones donantes porque no lo entienden. Entonces, Cáritas tiene problemas para el monitoreo, Feliciano Reina tiene problemas para el monitoreo, Fe y Alegría tiene problemas para el monitoreo porque llega un momento que no hay tanta capacidad para entregar comida y hacer monitoreo. Es complicado. Yo no sé si me explico suficientemente bien, pero somos poquitos, estamos haciendo mucho o estamos haciendo lo que podemos con los mínimos recursos posibles. Entonces, esto es complicado explicarlo al primer mundo, pero un poco es lo que pasa en Venezuela. Eso es una debilidad terrible, porque al final dependemos un poco de la voluntariedad de la gente, del voluntarismo, de ser voluntario para poder tener algunas formas de información. Nosotros durante la pandemia, esas 12.000 encuestas diarias de información que nos daban a través de los partidos políticos era voluntaria. Bueno, la tasa de reporte vino bajando, porque llega un momento que la gente dice, mira, porque yo voy a estar 10 minutos usando mis datos en mi teléfono para enviar una información que al final me sirve a mí como investigador, pero no le veo el queso a la tostada. Entonces, eso hay que todo tenerlo en la mente y ciertamente es una gran debilidad. Doctor, gracias. Yo creo que ha sido particularmente claro en lo que ha expresado y en otras cosas. Creo que todos debemos tener conciencia, creo que todos tenemos conciencia de que no es lo mismo estar controlando una pandemia, que lo han hecho no de una manera perfecta los países desarrollados, a un país depauperado y en dictadura. Así que gracias por la respuesta. Si me viene bien, por favor, la Mauricio. pregunta a ustedes. Sí, buenas noches. Sí, muchísimas gracias, Orlando, por organizar esto, así como a tu personal, y un gran saludo a José y muy especial a Julio. Dos preguntas, una un poquito más larga que la otra, pero voy al grano. Yo trabajo y me intereso en temas que tienen que ver con movimiento de personas a nivel internacional y en particular el movimiento de pasajeros. Y es otra dimensión del problema porque la gente se sigue moviendo. Hay un problema definitivamente de credibilidad con respecto a los certificados PCR, así como los certificados de vacunación. No hay forma, yo creo, de que los estados puedan creer mutuamente en esos certificados y se crea mucha confusión y además se crea una suerte de desconfianza. Y esa desconfianza, por supuesto, peca de dejar vacíos, ¿no? La Organización Internacional de Aviación Civil estableció una hoja de ruta muy específica con respecto a eso. No les voy a preguntar sobre eso específicamente, pero sí, ¿qué han visto ustedes con respecto a eso, al movimiento de personas, al poder intercambiar los certificados PCR, los certificados de vacunación, PCR y también serológicos, ¿no? Y de vacunación, como para que al menos ese movimiento, esos túneles, esos corredores aéreos que siguen ocurriendo de forma masiva, en particular en América Latina, para que ese intercambio de información se pueda dar de forma
fehaciente o qué han visto ustedes? ¿Qué nos pueden aconsejar? Y la segunda pregunta ya ahora tiene que ver con tratamiento. No he escuchado, al menos me conecté tarde, no sé si se conversó sobre el tratamiento con dióxido de cloro. No sé si es una opción y la eficacia de eso. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Tú eres Parza. Bueno, yo no soy experto en viajes internacionales. Lo que sí es cierto es que hace unos meses se habló mucho de los pasaportes de inmunidad. El emitir un documento que dijera esta persona está vacunada y por lo tanto no transmite la enfermedad ni la puede sufrir. Eso tuvo muchos problemas al principio, sobre todo el tipo ético, diferenciar personas que tenían o no tenían el pasaporte. Hoy en día la situación es muy más complicada porque las personas vacunadas probablemente también pueden ser infectadas, aunque no enfermen, pero pueden ser infectadas y pueden transmitir el virus a otros, de manera que una persona vacunada no es necesariamente alguien en el que uno puede confiar que hasta ahí llegó el virus. De hecho, los Estados Unidos iban a publicar ayer, no lo hicieron, probablemente lo van a hacer este fin de semana o el lunes, algunas recomendaciones para las personas vacunadas. Porque las personas vacunadas se preguntan, ¿qué puedo hacer yo ahora que estoy vacunado? Y las recomendaciones que ya están empezando a circular de manera no oficial no es lo que mucha gente hubiera querido oír. De hecho, una recomendación, por ejemplo, es que grupos, reuniones pueden hacerse sin las medidas de mascarilla o distanciamiento si todas las personas en el grupo están totalmente vacunadas. Pero si hay una persona en el grupo que no ha sido vacunada, entonces deben mantenerse las medidas de prevención que estamos usando hasta ahora. De manera que el documento que prueba que yo ni me puedo enfermar, ni puedo infectar a otros, es una cosa del pasado. Hasta ahí puedo yo contestar. Gracias. Ok, ¿tienes otra pregunta? No, Julio tenía... Julio, lo del dióxido de cloro. Sí. Conozco a Mauricio, por eso voy a hacer un chiste con esto, desde que somos niños. En mi casa, mis hijos hicieron un meme de las cosas que yo hablo en Instagram, y es un meme que tengo en el teléfono, que es un sticker que dice no sirve, ¿no? Es una cosa así, no sirve, es como mi cara, dice no sirve. Entonces, no sirve, para que lo tengan claro, dióxido de cloro no sirve. Hay un sticker para cada una de las cosas, de esa poco de cosas que folclóricamente hemos utilizado en el mundo entero. Y en relación a tú hablas de la perspectiva epidemiológica humana. Yo tenía que salir de Caracas la semana pasada, no pude salir por razones de presión del gobierno X, no me dejaron salir. Pero tenía que hacerme un PCR para poder ir a donde iba. Y en Venezuela, por la vía común, no hay forma de hacer un PCR para viajar. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo inventa o lo hace en un laboratorio chimbo. Entonces, y si cuando tú conoces la frontera, como la conozco yo, la frontera de Cúcuta, que pasa más gente por debajo del puente que por encima del puente, explícame tú, o sea, ¿qué sentido tiene esa normativa de vía? Eso no sirve. Yo creo que eso, a la larga, ¿cómo lo vamos a resolver tecnológicamente? Cuando tú tengas una prueba en saliva, que tú llegas a un aeropuerto, te metes una cinta en la saliva, se pone roja, está positivo, te vas para allá, sale azul, pasa por la frontera. Eso probablemente va a tener alguna respuesta tecnológica que todavía no la tenemos, pero creo que estamos próximos a que aparezca. Porque de lo contrario, un papel hoy en día cualquiera le pone lo que sea. Entonces, eso lo veo complicado y yo creo que las fronteras van a empezar a abrirse y cada vez vamos a tener más variantes en todos lados, que no hay forma de pararla, y esto nos va a llevar a todo el 2021 con la epidemia, con esa connotación. Ok, gracias. Gracias. Tenemos a Vivian Arcile y luego a Iván, y cerramos con una última pregunta. Vivian, por favor. Buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. Ya que hay una predicción a corto plazo de que la situación se va a poner crítica, o se está poniendo crítica,
Y quería preguntarle al doctor Castro si tenían conocimiento cuáles eran los hospitales que están más necesitados de insumos y qué pudiésemos hacer nosotros como comunidad internacional, específicamente aquí en Canadá, para tratar de hacer envíos urgentes de lo que podamos, por lo menos jabón, las mascarillas, guantes, para que lleguen en menos de un mes antes de que este tsunami sanitario le pegue al país y podamos contribuir de una manera más directa y más rápida, porque sabemos que la cuestión de las vacunas, no hay ahorita un nivel de economía y de logística para que lleguen a vacunar a todos. ¿Qué podemos hacer para tratar de suavizar un poco la situación y contribuir de una manera más directa? Gracias, bien. Mira, Vivian, eso tiene una parte fácil y una parte difícil. La parte fácil es que en cualquier hospital que lo ponga va a funcionar. La parte difícil es que, como he dicho, es el tema de la ayuda humanitaria. Lo ideal es identificar toda la cadena que va desde que tú lo montes en Montreal hasta tener seguro quién lo va a recibir en Caracas y a quién se lo va a entregar. Y para eso hay que identificar instituciones que sean creíbles, porque si no, digamos, la aduana se lo agarran, lo revenden, te lo para la policía. Nosotros que repartimos, porque nos llega ayuda, hemos tenido médicos de nosotros presos porque en su carro llevan face shield que llevan al hospital. Detenidos, ¿ok? Entonces, esto implica un riesgo. Entonces, si no tienes una organización que se haga responsable de ese tema en el campo oficial y resuelve el tema y que lo mandas a un courier privado, ¿quién lo guarda? Entonces, tener face shield en la maleta del carro es un delito en Venezuela ahorita. O sea, te agarra una alcabala, que hay muchas en todo el país, y usted va preso, ¿ok? Sin preguntar. Bueno, eso es vivir en dictadura. Entonces, no es tan fácil, ¿ok? Hay que identificar gente que puede hacerlo, etcétera, etcétera. Cáritas, Acción Solidaria, que ya tienen unos canales, tienen una estructura y tienen una logística, es la mejor forma de hacerlo llegar. Es mi opinión. Gracias. Iván, sigue Iván Contramaestre con una pregunta. Buenas noches a todos. Primero quería darle las gracias y mis respetos de verdad a los doctores que están haciendo una faena, pero muy, muy difícil bajo las circunstancias actuales. Yo tengo una pregunta relativamente sencilla. Está simplemente tratando de imaginarme el timing, la cronología de más o menos cuánto tiempo podría pasar para tener suficientes vacunas distribuidas y llegar a una inmunidad esas de rebaño de la que estábamos hablando anteriormente. Claro, tomando en cuenta el número de dosis que pueden entrar al país cada mes y que la rapidez en que se puedan administrar esas dosis y todo ese tipo de cosas. Más o menos, ¿qué tiempo ha de elapsar para llegar a ese nivel? Gracias. Gracias. Debo decir que esa pregunta se está haciendo desde el Pacífico, ¿ok? Desde Vancouver, bien, aún lejos de Toronto. Bueno, yo voy a tratar de contestar en parte, quizás Julio puede añadir. Mira, la intención es vacunar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Ya mencioné antes que un ejemplo interesante es Chile, que tiene el compromiso de vacunar el 80% de la población adulta antes de finales del mes de julio. Entonces no hay ninguna fórmula mágica para determinar la velocidad de vacunación. Todo depende de dos cosas: acceso a vacunas, a dosis de vacunas, y la logística para llevar esas vacunas a los brazos de las personas. Ambas cosas son difíciles. Uno piensa que las vacunas se pueden sencillamente comprar si uno tiene dinero, pero en realidad hay un problema en la manufactura de vacunas. Compañías como AstraZeneca, por ejemplo, se comprometieron más allá de lo que podían cumplir y hoy en día están incumpliendo contratos que habían hecho con países europeos.
muchos países negociaron con anticipación el acceso a vacunas, incluso antes de que se supiera que eran efectivas. Y entonces hoy en día realmente el mercado está copado, no hay suficientes vacunas para satisfacer las necesidades de todos los países. Por eso una recomendación que la Academia Nacional de Medicina ha hecho es la de que Venezuela en particular haga lo que muchos otros países han hecho, particularmente países en Latinoamérica, pero en otros países también, en otras partes del mundo también, y es la de tener un abanico de vacunas, una cesta de vacunas, de no poner todas las vacunas en una sola canasta, vamos a decirlo así, no confiarse que, por ejemplo, el Instituto Gamaleya nos va a proveer el suficiente número de vacunas en el tiempo necesario para vacunar a la población. De manera que otros países, como ya mencioné, lo que tienen son 5 o 6 proveedores que aseguran que no va a haber un gap en la administración de las vacunas. Entonces es importante tener ese acceso a un abanico de vacunas. Y ya mencioné que Venezuela está muy rezagado en esa situación. Y luego la logística de vacunar. Vacunar, hablábamos hace 2 días con la antigua directora del Instituto Nacional de Salud de Chile, y nos decía que el esfuerzo de vacunar el 80% de la población chilena adulta es enorme y ha requerido una concertación de todos los sectores del país bajo una sola dirección. Todos los chilenos están remando en la misma dirección. Eso no es lo que está pasando en Venezuela. Claro. La otra cosa también importante que tiende a olvidarse que si el objetivo es vacunar el 70-80% de la población para establecer la inmunidad de rebaño, no debemos olvidar que existe una población muy grande de personas, de niños y adolescentes menores de 16 o 18 años que por ahora no pueden recibir la vacuna porque no se han hecho las pruebas clínicas suficientes para poder recomendar el uso de la vacuna en esa población. En Venezuela, por ejemplo, de la población estimada que en nuestro país hay 7.3 millones de niños menores de 16 años. Si esos niños no se vacunan, son una población donde el virus se va a mantener en la población. O sea que no podemos lograr una inmunidad de rebaño cuando tenemos 7 millones de jóvenes niños que están constantemente replicando el virus. En este sentido, ya hay algunas compañías que están haciendo estudios clínicos en niños, hasta niños de 6 años, para que en el curso de los próximos 3 o 4 o 5 meses, Tony Fauci ayer o hoy dio unas declaraciones que él espera que a fin de año o a más tardar a principios del año que viene tengamos suficiente información para vacunar también a la población de jóvenes. Pero eso también implica una necesidad mayor de vacunas. Y como yo decía, en eso estamos muy cortos. Julio puede tener más información que yo, pero lo que tenemos, si uno hace los cálculos por arriba, no tenemos suficiente vacuna para vacunar a más del 40%, el 30% de la población venezolana, que no es suficiente para alcanzar inmunidad de rebaño. Y esto además se complica con algo que mencionó el embajador, y es que estas vacunas probablemente no van a ser suficientemente efectivas para prevenir la circulación de las variantes que ya están entrando en Venezuela y seguirán entrando en Venezuela. Sí, fíjese, en relación a Venezuela, Venezuela hasta el momento, desde el punto de vista fáctico, tiene solamente acceso teórico a 10 millones de vacunas, 10 millones de dosis, que son 5 millones de venezolanos vacunados con la vacuna Sputnik V, ¿ok? En un cronograma que solamente conoce Dios, y el Dios ruso, ni siquiera el de nosotros, ¿ok? El ministro no tiene idea de cuándo van a llegar esa vacuna, y yo creo que no van a llegar pronto, honestamente, pues no porque lo único que sabemos del ministro es que tienen problemas con la producción. Es lo que nos dice. Bueno, ¿cuándo llega la vacuna? Bueno, los rusos tienen problemas con la producción, es lo que nos repite. Entonces, eso lo veo complicado. Buena parte de nuestra interacción en la mesa técnica es hacer posible que Venezuela entre a COVAX. Y eso implica un desembolso de cerca de 130 millones de dólares durante el año 2021 en diferentes fases para garantizar
el equivalente a 11 millones de dosis, lo que equivaldría a 5.5 millones de venezolanos. Si tú sumaras idealmente 5 millones de venezolanos por Sputnik, más 5.5 millones de venezolanos con COVAX, que son diferentes opciones de vacuna, eso te da 10 millones de venezolanos, que sería groseramente el 50% de la población mayor de 50 años en el país. ¿Ok? No es inmunidad de rebaño, claramente. Por lo tanto, la epidemia en Venezuela, con esos números, no va a bajarse producto de la inmunidad de rebaño en el 2021. Claramente. Tenemos que tratar de buscar algunos otros proveedores si es que eso es posible. No estamos seguros todavía. No por lo financiero, sino por lo logístico. Y implementar, Venezuela vacuna, el PAI vacuna más o menos, pone unas 3,5 a 5 millones de vacunas al año. El programa de empleo de inmunizaciones. Nosotros teníamos que escalar esa logística a unas 50 millones de dosis al año. Eso en Venezuela es una cosa, es más difícil que ir para Marte, ¿ok? En logística, en implementación. Entonces, bueno, creo que con esos números ya tenemos idea por dónde van los tiros en el año 2021 en vacuna en Venezuela. Si llegamos a esos 20 millones de dosis en un año, creo que nos haríamos por bien sentados. Gracias. Ok, hemos dado la palabra a todas las personas que han escrito o que han levantado, que han solicitado. De manera que estoy cerrando, digamos, el ciclo de preguntas. Sí tenía una pequeña observación y se refiere más como al esfuerzo que ha aplicado el doctor Julio Castro de apoyar, de sumarse a controlar algo que es único en la vida del país y del planeta, ¿ok? Como es esta pandemia, y poner por el lado del equipo del presidente Guaidó el hombro para ayudar a que esto sea realidad. Pero más como persona que he estado en el área de logística, una de las cuestiones que es una pregunta directa para el doctor Julio Castro, una de las cuestiones más complicadas que hay es mantener la calidad de la cadena de frío de principio a fin, ¿ok? Y más en vacunas que algunas requieren una cadena de frío particularmente complicada, ¿ok? Que no solamente, digamos, hasta 10 grados, sino que está llegando a unos menos largos decenas de grados, ¿ok? ¿Cómo hacerlo en un país sin transporte y además sin electricidad? ¿Qué ha pensado sobre esto el equipo nuestro? Sin gasolina. Y sin gasolina, pues, ¿no? ¿Qué ha pensado el equipo nuestro y qué ha pensado a quien le corresponde finalmente dar la respuesta que es al régimen de Maduro? ¿Qué han pensado sobre esto? Fíjate, no quiero entrar en Honduras porque recién estamos en esos aspectos. Hay un equipo técnico incorporado a la Mesa Técnica Nacional donde hay cabezas de grupos en cadena de frío, logística, educación, registro, efectos adversos, etcétera, etcétera. Son la gente mejor preparada que nosotros podemos conseguir del lado nuestro. Si nos van a oír o no, no lo tengo claro todavía, honestamente, pero digamos, va a ser nuestro mejor esfuerzo. Yo creo que aquí tenemos que ir a un escenario de que si no entendemos todos en el país, que si no están los mejores ahí, va a ser difícil. ¿Quién sabe más de distribución en Venezuela? Polar, probablemente el que más sepa de distribución. ¿Quién sabe de cadena de frío? La gente que tiene carne. Entonces, esa industria tiene que estar en las discusiones porque nosotros tenemos que aumentar la capacidad formal de cadena de frío fuera de la caja, ¿ok? En escenarios no convencionales. Entonces, bueno, ahí hay que incorporar a esa gente a ese tema. Hay algunas cosas, o sea, hay refrigeradores con gas, por ejemplo, que no requieren luz. Hay congeladores que son capaces de mantener el frío durante 5 o 6 días, aún sin electricidad. Ahí estamos. UNICEF tiene un assessment bastante bueno, en mi opinión, de la estructura de los déficits de la cadena de frío y hay que hacer una inversión que está cercana a los 35 millones de dólares, que tenemos que descongelar dinero para hacer la inversión. Yo creo que esa inversión hay que hacerla. Los políticos están convencidos, las agencias regulatorias están convencidas. Bueno, lo que tenemos que ejecutarla. Pero sí creo que esto es un macro plan
para Venezuela, pero creo que para el mundo también, que implica mejorar el tema de implementación. Y eso es el reto. Pues yo creo que la lógica general, incorporar a los que más saben a la discusión en la medida que eso sea posible y tratar de avanzar con cada uno de los aspectos, que cada uno tiene sus propios nudos gordianos en la lógica de implementación de vacunas. Gracias, doctor. Le doy la palabra entonces a nuestro embajador Orlando Viera Blanco para el cierre de este encuentro. Gracias, Álvaro. Bueno, primero quiero nuevamente darle las gracias al doctor José Esparza, a Julio Castro. Me toca siempre un poco el listón cuando recuerda uno ciertamente que hace apenas un mes se marchó un compañero de estudio nuestro de la universidad que mencionó Luis Felipe Domínguez, nuestro querido Marcel. Pero bueno, no hay en este momento ningún venezolano que haya tenido la pérdida de un venezolano cercano, de un pariente, de un buen amigo, y no solamente por el COVID, ¿no? Entonces aquí quería yo también llegar en mi cierre. Yo no puedo dejar de decir que a Julio Castro lo trato con cierta confianza, porque también lo conozco de niño. Comparto la hermosa anécdota de que su padre fue mi primer manager de béisbol. Y lo que quiero destacar con estos talantes es que solamente un talante combinado, como el de Julio Castro, muy parecido a su padre, a su madre, frontal, absolutamente aguerrido, que no solamente desde su oficio de galeno, lo cual ya de suyo es noble, sino absolutamente, digamos, entregado y casado con su lucha, atendiendo quién sabe cuántos riesgos y amenazas, ha asumido con ese temperamento que yo conocí en su padre, su condición de líder, a muy temprana edad, todo lo que significa ser médico en Venezuela. De tal manera que nuevamente nuestra capacidad, diría otro gran amigo que está aquí en el foro, Luis Albestia, nuestra resiliencia para enfrentar las cosas, hacen que en medio de toda esta carencia y toda esta soledad y oscurantismo brilla la luz de hombres del talante de Julio Castro. Pero José Esparza también me recuerda a papá, y me recuerda a mi tía, y nos recuerda a todos los venezolanos talentosos que han salido de tierra de gracia, han brillado con luz propia, han podido estudiar y destacarse, y hoy, no porque quieren hacerlo así, se encuentran en otras latitudes tratando de aportar lo propio, como muchos venezolanos y como muchos médicos nuestros también en el mundo están tratando de colaborar para salvar vidas, no solamente de connacionales, sino del planeta. Entonces, para mí, no sé si es correcto decir que es una doble, triple, múltiple satisfacción, porque no satisface escuchar noticias tan tristes, pero para mí sí es muy notorio y muy personal, por ser familiar de médico, hijo de médico, soy la única oveja negra de la familia que me gradué fue de abogado, tener la noche de hoy a personas como el doctor Julio Castro. Por cierto, Julio, no lo voy a dejar de decir, un pelotero insigne, un hombre que repito e insisto, conozco desde niño, y al doctor José Esparza, quien representa para mí lo que viví durante toda mi vida, que es la virtud de la venezolanidad personificada en lo que es nuestros grandes médicos. Yo quiero comentarles para cerrar que aquí en Canadá estamos haciendo ya las gestiones para tratar de que Canadá gire la mirada no solamente hacia el Caribe, sino hacia Venezuela, para
que pueda dar los aportes o que canalice lo conducente en los temas COVAX. El presidente Guaidó, en la llamada que sostuvo el día martes con el ministro canciller Marc Garneau, tocó el tema COVID muy especialmente, y también eso consiste nuestra tarea como parte de este cuerpo diplomático, que es contribuir a que de alguna manera esa heroica y épica que ustedes están librando en nuestro país y por Venezuela, de alguna manera alivia las cargas de penurias y de fatalidad. Les agradezco nuevamente en consecuencia su participación la noche de hoy. Les agradezco a todos ustedes que han estado nuevamente con nosotros en este foro, y también le agradezco a mi equipo aquí en la embajada, a mi tacita de plata, a Jessica, a Sergio, a Edgardo y a nuestro chief, nuestro querido jefe de despacho, Álvaro Briceño, por la coordinación de este evento. Muy buenas noches, gracias por su participación, que Dios bendiga a Venezuela. Amén. Amén. Gracias, embajador.